Curso de socorrista en piscinas e instalaciones acuáticas de la Comunidad de Madrid. Módulo de primeros auxilios y soporte vital básico. Tema 9. Transporte sanitario. Definimos el transporte sanitario como el desplazamiento asistido del paciente o de equipos humanos y o materiales, integrado en un sistema sanitario coordinado, normalizado y protocolizado. Esto significa que aunque los diferentes sistemas de emergencia sean independientes, todos entre sí están coordinados, usando los mismos procedimientos, por lo tanto, usando los mismos protocolos. El transporte sanitario tiene como objetivo el envío rápido del recurso idóneo, que sea lo más adecuado el centro donde se lleve a la persona que están asistiendo. También tiene como objetivo una calidad del servicio, puesto que la primera intervención es crucial para la evolución del herido. También la formación del personal del sistema tiene que ser de calidad, y la investigación nos propondrá mejores intervenciones y mejores guías a la hora de intervenir. Podemos clasificar el transporte sanitario como convencional, como cualquier vehículo que pueda transportar a personas, médicos o medios, transporte de soporte vital básico, donde pueda haber personal que sabe y conoce para poder aplicar los primeros auxilios, y el transporte de soporte vital avanzado, aportando en sí el último eslabón de la cadena de la vida. También lo podemos clasificar en terrestre, aéreo o marítimo. En la Comunidad de Madrid disponemos de los tres, puesto que hay zonas navegables que disponen de estos dispositivos. Tengamos en cuenta que hay ciertas situaciones que pueden poner a la persona accidentada en una situación desventajosa, como por ejemplo la aceleración de los vehículos donde van, las vibraciones, los ruidos, los cambios de temperatura, alteraciones por la altitud como la hipoxia, disbarismos o disminución de la temperatura. Esto puede provocar vértigo, miedo y ansiedad. Imaginaros a alguien que va en una ambulancia, los badenes, las curvas, la sirena, los frenazos, las aceleraciones. Alguien que va en un helicóptero, la vibración, el cambio de altura. Todo esto va a provocar miedo y ansiedad y puede hacer que la víctima se encuentre peor. Como curiosidad, antiguamente estos transportes eran distintos. En el fuselaje de los aviones en la Segunda Guerra Mundial llevaban a los heridos. En la Villa de París usaban carruajes. Las lecheras, antiguamente así denominadas, tenían dentro dispositivos muy rudimentarios donde los médicos podían aportar los primeros auxilios y la ayuda a los accidentados. Hoy por hoy, según la fotografía del medio, las ambulancias tienen muchísimo material que ayudará beneficiosamente a las víctimas. El transporte sanitario engloba muchas cosas y, entre otras, a la hora de mover una víctima, cómo hay que hacerlo. Pero, ¿cómo no hay que hacerlo? Nunca vas a mover una víctima salvo que sea un peligro inminente. Si hay peligro, podremos mover a la víctima, si no, la dejaremos como está. Nunca la vamos a mover si vamos a provocar más daño en la movilización. O vamos a mover una víctima con una posible lesión medular sin estabilizar antes la columna. O mover una víctima sin saber lo que vamos a hacer con ella. O mover solos una víctima. Así que, antes de mover una víctima, para. Stop. Piensa lo que vas a hacer, observa qué recursos tienes a tu alrededor y planifica qué y cómo lo vas a hacer. Podemos mover una víctima porque necesitemos hacerlo para aplicarle los primeros auxilios o por riesgo para la vida de la víctima o por riesgo nuestro o por cualquier motivo justificado. Pero es lo mismo hacerlo porque sea una situación de emergencia, porque hay fuego, una amenaza, o situaciones peligrosas para nosotros, o un material peligroso, o un riesgo de explosión, o porque se desestabiliza la víctima y hay que sacarla rápidamente de donde esté. O si la situación es una urgencia, lo podremos hacer con otros mecanismos, como por ejemplo con camillas o de una forma manual. Evidentemente no lo haremos de la misma manera en cada uno de los casos. En casos de urgencia, podremos esperar a que vengan dispositivos que nos aporten más seguridad en el transporte,
como camillas de ruedas, parihuelas, tijeras o cucharas, también sillas de ruedas, tablas de inmovilización, cestas, colchón de vacío. Ahí tenemos diferentes dispositivos que se utilizan. Manualmente también podremos utilizar muchas técnicas como la que aparecen en las fotografías en las que podemos mover a la víctima. Claro, tendremos que saber exactamente qué le pasa para utilizar una técnica u otra o ayudas externas de otras personas. Aquí vemos unas cuantas más. Para conocer más sobre los traslados de víctimas, incluso movilizaciones de pacientes, podéis ver estos vídeos en el material complementario para la realización del tema. También es importante saber esperar a que llegue la ayuda. Y saber esperar a que llegue la ayuda es importante saber cómo tenemos que dejar a la víctima. Es importante conocer las posiciones, ya que por error siempre se le coloca a la víctima boca arriba, tanto para la espera como para el traslado. Sin embargo, la posición de cúbito supino, que es tumbado boca arriba, como vemos a continuación, se debe emplear en muy pocas ocasiones. Aquí en esta ilustración vemos una víctima que la han tenido que manipular muchísimo para dejarla como está, y muchas veces eso es contraproducente. Empecemos por la más conocida, la posición lateral de seguridad o posición de recuperación. Esta es una postura estándar y normalmente la vamos a utilizar en víctimas inconscientes. Aquí lo que vamos a intentar evitar en caso de vómitos es que estos sean aspirados por las vías respiratorias. También evitamos que la lengua obstruya las vías aéreas y permite valorar a la víctima. Recordar, está inconsciente. También la posición anti-shock o Trendelenburg. Es obligatoria en pacientes mareados, en estado de shock o que hayan tenido alguna pérdida de sangre importante, también en lipotimias y otros casos que hemos visto durante los primeros auxilios. Consiste en colocar al paciente de tal manera que la cabeza quede más baja que las extremidades, consiguiendo riego sanguíneo a las partes vitales del organismo en detrimento de las extremidades. Elevar las piernas, posición anti-shock. Posición de abdomen agudo. Se utiliza para el traslado de pacientes con lesiones abdominales, sean traumáticas o patológicas. La víctima se traslada tumbada de espaldas con las piernas flexionadas. Esta postura disminuye la presión dentro del abdomen de la víctima. También vimos que la posición antiálgica, una posición de ponerse de lado y hacerse un poquito el ovillo, nos va a ayudar también en esta situación. Posición de insuficiencia respiratoria. Está indicada para trasladar a pacientes con dificultad respiratoria cualquiera que sea su causa. Se les traslada semisentados, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, ya que de este modo mejora la capacidad respiratoria. Hay una variante de esta postura que se emplea en pacientes con heridas penetrantes de tórax y que consiste en colocarlos semi-incorporados pero apoyados en el lado lesionado. Se trata de facilitar la ventilación del pulmón sano. También, gente que tiene dificultad respiratoria puede adoptar desde la posición de sentado una inclinación hacia adelante facilitando la respiración, donde echará el cuello hacia adelante y la cara ligeramente extendida hacia el frente. Hablemos de otras cosas importantes. Hablamos de materiales y hablamos del botiquín. El botiquín tiene que tener unas características y contenido que dependen del uso de la capacidad de la persona que lo va a usar. Todas las botellas, las cajas, tienen que estar bien cerradas y guardadas en un sitio seco, fresco y oscuro. Hay que desechar del botiquín los artículos caducados y los que haya cambiado el color o su consistencia o aparezcan turbios. Hay veces que se estropean, aunque la fecha de caducidad sea todavía corriente. Nunca mezclar otro tipo de objetos dentro del botiquín, como cosas de tocador o higiene. Todo ordenado y etiquetado, por si acaso alguien lo tiene que utilizar, que sepa lo que es y dónde está. Es importante incluir en él una lista de los teléfonos de urgencia. Ya sabemos que el de emergencia es el 112, pero imaginaros que hace falta llamar al presidente de la comunidad, o a tu jefe, o a cualquier otra persona y no tenemos el teléfono porque se nos ha caído al agua, se nos ha olvidado, se nos ha quedado sin batería. Es importante tenerlos a nuestro alcance para no prescindir directamente del teléfono.
El botiquín tiene que estar sin cerradura, porque si tenemos que ir rápidamente a por algo y no encontramos la llave, será un problema. Y por supuesto, fuera del alcance de los niños. Hay una normativa en la que en el anexo 4, en el decreto 32 del 2003, dice que cualquier instalación donde haya personal sanitario, instalación acuática nos referimos, tiene que tener agua potable con lavabo, una camilla basculante y un botiquín de urgencia. En el caso de botiquín de urgencia o de primeros auxilios, dice que tiene que tener agua oxigenada, alcohol, solución yodada, colirios, pomadas, medicamentos, apósitos, vendas, instrumental en general, suero fisiológico, clorexidina alcohólica o acuosa, dispositivos para la toma de constantes, material de inmovilización, tablero espinal, collarín, cabezales, material de ventilación como una botella de oxígeno, balón de resucitación, cánulas de Guedel y un desfibrilador. Pero claro, no todas las piscinas tienen como obligación tener un personal sanitario, por lo que normalmente nuestro botiquín va a ser muchísimo más escueto. No hay nada en la normativa que figure exactamente lo que tiene que tener un botiquín. Lo que sí sabemos son nuestras capacidades y lo que hemos visto en los primeros auxilios. Por lo tanto, esto podría ser lo más correcto para tener, porque hemos visto que hemos necesitado vendas, vendaje triangular para hacer cabestrillos, compresas que serían las gasas, vendas elásticas para hacer vendajes compresivos, esparadrapo, tiras adhesivas por si acaso hay que hacer algún punto de aproximación pequeño, tijeras, pinzas, imperdibles, alcohol. El alcohol sirve para desinfectar, igual que el agua oxigenada, jeringas estériles por si hay que hacer algún lavado de algún ojo, suero, termómetro para ver la temperatura, pack de frío instantáneo en caso de aplicar frío sería necesario, povidona yodada, que sería el betadine, aunque es mejor usar la clorexidina porque hay mucha gente que es alérgica al yodo, jabón, guantes, mascarillas de RCP para la autoprotección y también las de COVID, para que entendamos, para proteger nuestra vía respiratoria. Por lo tanto, este es el contenido que un botiquín debe de tener. Si no tenéis todas estas cosas, intentar haceros con las más importantes. Al menos por vuestra cuenta, es indispensable pensar en la autoprotección, guantes y mascarilla.